Hola, hola. ¿Ya se escucha? ¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos a iniciar el mensaje del día de hoy, 31 de mayo de 2020. ¿Quién anda por ahí? Saludos, Iván. Saludos, Sebas. Saludos a Barbie. Juanita, saludos a la familia. Saludos a Tomás y a tus niños. ¿Cómo están? ¿Qué dice la cuarentena? Saludos, Esme. Saludos, Julio, por allá. ¿Qué cuentan? ¿Cómo les va? También está por aquí Angie. Saludos, saludos a Pedro, todos los que nos están escuchando por allá. Martita, muchos saludos. Qué bueno que te pudiste conectar. Lupita, ya vi que también andas por aquí. ¿Cómo están? Espero que estén escuchando bien. Si hay algún error o algún problema, no duden en comentarlo en el chat. También si hay alguna pregunta, algo que quieran comentar, lo pueden hacer durante la transmisión a través del chat y intentaremos contestarlas al final del mensaje. La idea es que si surge alguna duda la vayan comentando para que la podamos responder al final, porque la transmisión no está en tiempo real. Hay un lapso en el que yo voy transmitiendo y ustedes escuchan, en donde pasa un tiempo. Entonces yo estoy preguntando aquí en tiempo real y ustedes tardan en escuchar todo lo que voy mencionando. Entonces por eso es que les pedimos que si hay alguna pregunta la puedan hacer desde antes o en el transcurso de la transmisión, para que cuando lleguemos al final ya estén las preguntas y podamos darle seguimiento, ¿verdad? Entonces, bueno, hemos venido comentando varias cosas a lo largo de estas últimas semanas. Recuerden que todo esto partió de allá del capítulo 5 de Juan, en el que estábamos estudiando esto que le preguntan a Jesús respecto a su autoridad, que es algo que ha venido siendo recurrente a lo largo de lo que hemos estudiado en el Evangelio de Juan. Constantemente están haciendo duda de su autoridad, constantemente están haciendo duda de quién él dice que es, ¿verdad? Y cómo ha comprobado a través de de todas las señales que ha venido haciendo, cómo ha comprobado pues que lo que él dice es verdad, no solo porque él lo dice, sino porque sus obras hablan de la veracidad de lo que él hace y dice, ¿verdad? Sin embargo, vemos que recurrentemente pues están pues cuestionándolo, lo están negando. Vemos, como mencionábamos la semana pasada, que llegan a un punto en el que ya no hay manera de negar cada una de las profecías que está cumpliendo Jesús, y llegan a tal grado de decir que a través de un poder demoníaco, a través del poder del diablo,
está haciendo todas estas cosas, ¿verdad? O sea, es tal su orgullo que a pesar de todas las evidencias deciden abiertamente en su incredulidad negar a Jesús y negarlo rotundamente, a pesar de que venía cumpliendo todas y cada una de las profecías que hablaban acerca de él. Entonces, esto que nos llevó a analizar todos estos pasajes del Apocalipsis parten de este mensaje que da Jesús en el capítulo 5, en los versículos 28 y 29. Veíamos que habla acerca de la resurrección de vida y de la resurrección de condenación. Vamos a recordar un poco acerca de estos versículos. Ya vi que también se conectó por ahí Julio. Saludos, Julio. También por aquí anda Memo Aviña. Qué gusto que te puedas conectar. Muchos saludos. Estamos iniciando este mensaje del día de hoy, 31 de mayo. Déjenme ver si tengo por aquí estos versículos. Creo que aquí está. Así es. Bien, entonces vamos a leerlos, nada más para de alguna manera centrarnos una vez más en todo esto que hemos venido desarrollando las últimas semanas. Dice el versículo 28 del capítulo 5 de Juan, versículo 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y esto fue, digamos, lo que nos permitió estudiar todas y cada una de estas profecías, lo que hemos venido desarrollando a lo largo de estas semanas. Y bueno, hoy quiero comentarles algunas cosas más de esto. Vamos a marcar ciertos puntos que también nos permiten ver en perspectiva todas estas cosas de las que hemos venido hablando a lo largo de estas semanas. Bien, pues para iniciar vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a pedirle a Dios que nos guíe a través de este mensaje y que sea Él el que nos permita compartir fielmente cada una de estas enseñanzas. Vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias por este tiempo. Gracias, Padre, porque tú nos permites reunirnos, Señor. Gracias por esta preciosa herramienta que tú pones a nuestra disposición, en la cual podemos transmitir a todos los rincones, Señor, porque a través de esta herramienta podemos reunirnos, Señor, porque a través de estos medios estamos en unidad en el Espíritu. Señor, te pedimos que tú nos des la actitud correcta, que tú hables en lo personal a nuestros corazones, Señor, que tú nos sigas guiando, que nos sigas instruyendo, Señor, que sigas quitando esos velos de nuestros ojos, que nos des claridad, que nos permitas disponer nuestro corazón para ti, Señor, para servirte, para cumplir con lo que tú has trazado para nuestras vidas. Señor, te queremos pedir que tú nos sigas guiando, que esta mañana tú seas el maestro, Señor, y te pedimos también en especial por Ana Caballero, Señor, ya que ella ya es una persona mayor, tiene 70 años, te pedimos por su hija Nidia y sus nietos, Señor, porque tú los restaures. Ellos ahora pues han adquirido esta enfermedad, Señor, y te pedimos que de acuerdo a tu voluntad tú los restaures, tú lleves esa preciosa promesa, Señor, a sus vidas.
y que tú, de acuerdo a tu voluntad, puedas restaurar a cada uno de ellos. Señor, te pedimos que en esta mañana tú te quedes con nosotros, que tú nos guíes a través de este mensaje, que seas tú, Señor, el que hables en lo personal a nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre, y te lo agradecemos en nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Bien, pues, como vemos aquí, Jesús les dice, no os maravilléis, ¿verdad? Jesús les dice, oigan, no se sorprendan de lo que está pasando. Jesús les dice, realmente esto les puede parecer algo extraño, sin embargo, no es algo de lo que deba haber alguna duda. A eso se refiere Jesús. O sea, no debe de haber ninguna duda respecto a esto. En realidad no sabemos cómo hayan sido las personas en los días de Cristo al momento de ver todas estas profecías cumplidas. No sabemos cuáles eran sus reacciones o cuál era su perspectiva con respecto a todo esto. Sin embargo, es una realidad que en la actualidad somos una generación que tiende a perder su capacidad de asombro, ¿verdad? Ya nada nos sorprende, ¿verdad? Nos han hablado tanto y hemos escuchado tantas cosas con respecto a todos los acontecimientos futuros. Hemos escuchado acerca de que habrá falsos profetas. Muchos hemos oído, inclusive hay muchos libros, muchas películas de profecías de diferentes autores. Yo creo que todos hemos escuchado hablar de Nostradamus y de cosas así, ¿verdad? A lo mejor algunos han escuchado hablar de aquel libro de las profecías de la Gran Pirámide de Benavides, ¿verdad? Y muchas cosas similares, pero realmente yo te digo, no pierdas tu tiempo con esas cosas. En realidad no hay ninguna profecía en eso. Cuando, por ejemplo, oyes las famosas profecías de Nostradamus y su aplicación, por ejemplo, con los eventos de la Segunda Guerra Mundial y en específico de Hitler, realmente es algo pues de dar risa, ¿no? Todo lo que se detalla en cada uno de estos escritos y libros en realidad son puras interpretaciones de la persona que está escribiendo, no tienen ningún fundamento. No es como en la palabra cuando decimos que los judíos van a regresar a su tierra. O sea, no hay nada oculto en esto. O sea, la Biblia lo menciona de una manera clara y así lo dice. Van a regresar a su tierra. Es una profecía clara. Es una profecía que no tiene nada oculto, que no requiere de ninguna interpretación ni ninguna preparación profunda. O sea, lo dice claramente el texto. Ellos van a regresar a su tierra. Pero cuando escuchamos estas cosas decimos, bueno, pues sí, claro, pues es lógico, ¿verdad? Ya nada nos sorprende, ¿verdad? Pero yo quiero que te pongas a pensar, y esto lo analizábamos la semana pasada, o sea, ponte a pensar. Los judíos regresaron a su tierra sin perder su identidad y sin olvidar su lengua. Su lengua es la única lengua muerta que, por así decirlo, ha regresado a la vida. El hebreo. ¿Sí? Es como si en la actualidad aquí en Quintana Roo la lengua oficial fuera el maya, ¿no? Y en vez de estarte hablando en español, te estuviera hablando en maya, ¿no? Y todo mundo reconociera como lengua oficial el maya, ¿no?
como por ejemplo el latín, ¿no? Realmente el latín es una lengua muerta, ¿sí? Ya nadie habla latín en estos días. Ni siquiera en las ceremonias religiosas, ¿no? Se hacen mención de una que otra palabra, pero realmente ya no se hace así. Son lenguas muertas, pero el hebreo es la ley oficial, es la lengua oficial en Israel, ¿verdad? Generalmente las cosas por el paso natural del tiempo van perdiendo su vigencia. Pero después de 2000 años, los judíos regresaron a su tierra. Y además de eso, no solo es el hecho de que se haya cumplido esta profecía de que regresaran a su tierra, sino que la profecía también menciona que su tierra no habría de ocuparse por ninguna otra nación. ¿Sí? Muchas veces, y seguramente te pasa por la mente, que se dice que ahí estaba el pueblo palestino, ¿verdad? Bueno, esto es una mentira. Cuando la tierra prometida se le entregó al pueblo judío, había ahí cerca de 250,000 palestinos, a los cuales se les ofreció la porción de Cisjordania y no la quisieron. Se fueron al Líbano y ahí acabaron con todo. Se fueron a Jordania y está sucediendo exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque es una sociedad que a donde van no aceptan las leyes del lugar, tienen una especie de autogobierno y eso siempre les ocasiona problemas a ellos y también al lugar en donde están habitando. Pero la tierra de Israel, Dios la guardó de que fuera habitada por otra nación. Es verdad que en la ciudad de Jerusalén sí habían asentamientos, pero en general el territorio de Israel era tierra de nadie. Nadie había reclamado esa porción de tierra como territorio de alguna nación. Y en 1892, lo que fueron haciendo los judíos en el momento en el que acordaron regresar a su tierra fue que enviaron a ciertos grupos migrantes de judíos y ellos al llegar a la tierra con sus manos empezaron a quitar todos los pantanos insalubres, empezaron a limpiar la tierra con sus manos porque no tenían maquinaria y lo empezaron a hacer porque ellos sabían que debajo de esa tierra estaba la tierra descrita en la Biblia, de la cual fluye leche y miel. Y una vez que removieron todo eso, empezaron a crear las granjas comunitarias más productivas del mundo. Israel está entre los países autosuficientes. Ellos no necesitan importar nada de otro país. Su primera estrategia era crear una autosuficiencia alimentaria y lo lograron. Después crear una autosuficiencia militar y prácticamente en la actualidad así lo tienen. Y todo esto que han venido logrando, todo esto son profecías anunciadas. Y nosotros ya no lo vemos como algo que se va a cumplir, sino como algo que ya se cumplió. Y todo esto nos hace pensar que estamos acercándonos a aquellas profecías de las cuales Dios habló, que provocarían las circunstancias previas a la tribulación y por supuesto al arrebatamiento. No hay duda de que el reloj de Dios está avanzando. Si fuéramos a la oficina de Dios, veríamos, entre muchas otras cosas, dos cosas que llamarían nuestra atención. Lo primero que veríamos sería un portarretrato en el cual habría una foto tuya, ¿verdad? Porque tú eres el objeto de su amor.
todos nosotros en nuestras casas, bueno, si tú vienes aquí a la casa, vas a encontrar muchos portarretratos con fotos de la familia. Siempre mantenemos fotos de las cuales son el objeto de nuestro amor. Y de igual manera Dios, ahí en su despacho, ¿sí? En su oficina, en su escritorio, va a tener un portarretrato en el cual tendrá tu foto en él. Y posiblemente sea de estos portarretratos en los cuales hay dos fotos, ¿verdad? De un lado la foto tuya y del otro lado la foto de Jesucristo, ¿verdad? Y además de eso, veríamos que también tiene ahí, en ese escritorio, un reloj. El reloj de Dios tiene una manecilla que tiene por nombre Israel. Sin embargo, esta manecilla no se mueve de acuerdo al avance del tiempo, de acuerdo al paso de las horas y de los días, sino que se mueve de acuerdo a la palabra de Dios. Ese reloj, lo que lo mueve son los eventos de la palabra de Dios. Y ahora esa manecilla llegó al momento dentro del reloj de Dios en el cual comenzó a hacer tic-tac, ¿verdad? Está caminando esa manecilla hacia la hora cero. Ahora, este reloj no pretende anunciar un proyecto profético, sino más bien esta manecilla anuncia un proyecto que está en el corazón de Dios. El proyecto de reencontrarse con su pueblo. En este momento, en la actualidad, nosotros, la iglesia, somos su pueblo, somos el pueblo de Dios. En este momento estamos haciendo el trabajo de un pueblo fiel. Y el plan de Dios es que este pueblo llamado la iglesia parta de esta tierra a la eternidad para celebrar las bodas del Cordero. Y Dios, una vez que esto pase, Dios pueda volver a llevar a cabo un reencuentro con el pueblo de Israel. Y este reencuentro ya arrancó. El hecho de que Israel esté en su tierra es señal de que este reencuentro está en proceso. Vemos en el libro de Jeremías, vamos al capítulo 16, versículos del 14 al 15. Si tienen dudas las pueden ir comentando. ¿Ya están ahí? Dice: no obstante, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más: vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino: vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres, ¿verdad? Aquí no hay nada oculto, ¿verdad? Aquí es muy clara la profecía. Los volveré de todas las tierras a donde los había arrojado. Recordemos que la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945 y 3 años después, el 14 de mayo de 1948, Israel estaba regresando a su tierra. En Estados Unidos relatan que esto fue anunciado por todo lugar, en las escuelas, a través de las bocinas de todos los lugares, mencionando: Israel ha regresado a su tierra. Por todas las ciudades de Estados Unidos, ¿verdad? En ese momento, el nuevo primer ministro de Israel, que era David Ben-Gurion, anunció a todos los judíos alrededor del mundo, les cito el texto, dice: hacemos un llamado al pueblo judío en toda la dispersación para que se una a nosotros en nuestra nación por medio del
Aliyah, desarrollando la tierra y participando en esta empresa monumental de redimir al pueblo judío, que ha sido el sueño de muchas generaciones. Actualmente, la página de internet del gobierno de Israel dice: el regreso de los exiliados, y cito, a su tierra ancestral es y tiene unas palabras que dice raison d'être, que significa la razón de ser del Estado de Israel. Aliyah literalmente significa ascender, porque se decía que cuando ibas a Israel ascendías, subías, ¿verdad? En términos espirituales. Ahora, para poder desarrollar esto tenemos que ver algunos puntos importantes. Vámonos a Mateo 21, Mateo capítulo 21, versículos 18 al 22. Dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Vemos que Jesús ve una higuera frondosa, llena de hojas, y va para comer un fruto de ella y no lo halla y maldice a la higuera. Vemos este mismo evento relatado en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 11 de Marcos, versículos del 12 al 14. Perdón, no les terminé de leer. Perdón. Antes de que vayan para allá, no les terminé de leer esto. Dice: viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis, ¿verdad? Entonces, Jesús ve la higuera, la maldice, y los discípulos dicen: ¿cómo es que esto sucedió, verdad? Y Jesús les manifiesta que a través de la oración, todo lo que ellos pidieran, de acuerdo a como habían aprendido de Él, de acuerdo a la palabra de Dios, a sus ordenanzas, a sus estatutos, a sus principios, pidiendo de acuerdo a esto, todo lo que pidieren les iba a ser concedido, lo iban a recibir. Ahora sí vamos allá a Marcos, capítulo 11, versículos 12 al 14. Dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Fíjense qué interesante, que deja ver aquí que no era tiempo de higos. Y entonces nos surge esta pregunta en nuestra mente: ¿por qué entonces Jesús hizo esto, verdad? Si no era tiempo de higos, y todo el mundo sabía que no era tiempo de higos, tan es así que el que está escribiendo el Evangelio menciona claramente que no era tiempo de higos. ¿Por qué hizo esto Jesús? Bueno, vemos que los higos en la tierra de Israel, la tierra en la que fluye leche y miel, producen un fruto temprano, un fruto que se llama brevas. Y este fruto se produce incluso antes de que la higuera
a la higuera le aparezcan hojas, ¿verdad? Esto es un heraldo de la cosecha regular. Si la higuera tiene brevas, significa que tendrá higos, ¿verdad? Y si no hay brevas, indica también que no habrá verdaderos higos a su tiempo. En este caso, el Señor sabía que esta higuera nunca daría fruto, porque tampoco había brevas en ella. Y actuó como lo haría cualquier labrador al eliminar un árbol estéril de su plantación. Recordemos que esto sucede después de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Si te vas antes de este pasaje que estamos leyendo aquí en Marcos, el título anterior, siguiente que escribe ahí el traductor, es la entrada triunfal, ¿verdad? No vamos a ir allá, pero bueno, lo tienes en tu Biblia, lo puedes revisar, ¿verdad? Dice, entonces, realmente, cuando Jesús vio a la nación de Israel, estaba llena de hojas, lo que hablaba de que había una profesión religiosa. Eran muy religiosos, pero no había fruto para Dios. Jesús estaba hambriento por el fruto de la nación. Y como no había fruto temprano, Jesús supo que tampoco habría fruto tardío. Vamos a regresar a Mateo. Vamos al capítulo 24. Vamos a leer los versículos del 32 al 35. Dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La higuera representa a Israel, como ya lo vimos en los versículos anteriores, y había estado adormecida, sin tierra y sin su propio gobierno. Pero ahora vemos estas profecías cumplidas, vemos que nacionalmente la higuera está verde, Israel está en su tierra, Israel es una nación. Hace 2 semanas se anunció que habían llegado el gobierno había llegado a una unidad, un consenso, además de que anunciaba que iban a añadir a su tierra las porciones de Cisjordania y de Samaria. Estamos viendo cómo la nación está reverdeciendo, está recuperando todas sus fronteras, está en unidad, pero espiritualmente sigue siendo estéril. No solo está cerca el comienzo de la tribulación, sino que el Señor mismo está cerca. Él está a la puerta. Y si la venida de Cristo está cerca, ¿cuánto más el arrebatamiento de su iglesia? Como lo hemos venido estudiando a través de las últimas semanas, ¿verdad? Por ahí en el capítulo 14 de Juan, en 1 Corintios 15, en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Cada uno de estos pasajes describen este evento con detalles específicos. Ahora, algo importante es que en todas las descripciones de este evento del arrebatamiento no existe ningún detalle referente al juicio. Es por eso que nuestra esperanza se llama la esperanza bienaventurada. Además de esto, es importante notar que en el libro de Apocalipsis no todos los eventos llevan un orden cronológico. Como lo hemos venido estudiando, hemos pasado de unos capítulos a otros capítulos y haciendo una secuencia. Veíamos la semana pasada cómo íbamos leyendo la Biblia de manera horizontal, en la cual varios capítulos están sucediendo al mismo tiempo, ¿verdad? Sin embargo, si acomodáramos las cosas en un evento cronológico, esto es específicamente el libro de Apocalipsis, vemos que la iglesia en el libro de Apocalipsis aparece en el capítulo 1,
Después aparece en los capítulos 2 y 3 y se describen a 7 iglesias. Esas eran iglesias locales en Asia Menor. Ahora, cuando comienza el capítulo 4, la iglesia no aparece más. La palabra iglesia no aparece más en Apocalipsis, en los capítulos subsecuentes, sino hasta el capítulo 19. Y cuando se menciona el reino en el capítulo 20. Fuera de esto, no habla de la iglesia. ¿Por qué? Vemos a lo largo del Nuevo Testamento que todos los libros, todas las epístolas, todas las instrucciones están dirigidas a la iglesia. Sin embargo, a partir del capítulo 4 de Apocalipsis, vemos que habla de los judíos, habla de los gentiles, habla de judíos evangelistas, habla de los 144,000, habla de que 12,000 de cada tribu, habla de misioneros judíos, habla de los 2 testigos. Todo esto ya lo hemos venido estudiando. Hasta que se ve en el cielo, al final, a la iglesia, ¿verdad? Durante los primeros 3 capítulos de Apocalipsis es mencionada 19 veces la iglesia y después no se menciona, no hay nada, hasta que se vuelve a mencionar en el capítulo 19 cuando Cristo regresa, ¿verdad? Además de esto, no hay ninguna advertencia en la Biblia, ninguna instrucción dada a la iglesia para la tribulación. Si fuéramos a pasar por la tribulación, ¿no crees que debiera haber una instrucción acerca de qué es lo que tenemos que esperar o cómo nos debemos de comportar en ese tiempo? Pero no hay nada en la Escritura. Siempre se trata, cuando habla de este tiempo, de que los creyentes tienen esta esperanza bienaventurada. Siempre se habla de que Cristo viene. Siempre estamos esperando este regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Siempre es esta esperanza bendita y la gloriosa aparición de Cristo. Estamos esperando a Cristo. No estamos esperando al anticristo. Esta es la esperanza bienaventurada de la iglesia, de los creyentes. Meditemos en esto. En Apocalipsis 3:10 dice así: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Verdad? ¿A quién le está hablando? Le está hablando a su verdadera iglesia. Le está hablando a la iglesia de Filadelfia y a la iglesia de Esmirna. Por eso Jesús dice en Juan capítulo 14, versículos del 1 al 3. ¿Puedes servir un poco de agua? ¿Ya lo tienen por allá? Dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así es. Entonces, Jesús, en este momento, cuando Él está diciéndoles esto, Él está en el aposento alto, ¿sí? Está hablándole a sus discípulos, es jueves por la noche, y dice: me voy.
pero voy a preparar morada. Ahora, si tomamos esto en cuenta y pensamos en la segunda venida de Cristo, esa segunda venida será para establecer su reino en la tierra. Entonces, ¿por qué aquí en el capítulo 14 nos dice que nos llevará al cielo? Porque son dos eventos diferentes. Estaremos en esta morada mientras la tribulación y la gran tribulación acontecen en la tierra. Luego regresaremos con Él y todo lo demás acontecerá. Vamos a regresar al capítulo 24 de Mateo. Vamos a leer el versículo 34. Dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dice que no pasará esta generación. Eso lo habíamos leído hace un momento, ¿verdad? Dice, no está hablando aquí Jesús de la generación de ese momento. Bueno, porque sabemos que la generación de ese momento, pues ya hace mucho tiempo que pasó, ¿verdad? Sino que desde que la higuera reverdece, no pasará generación. Ahora, ¿cuánto dura una generación? ¿Cuánto dura una generación? Vemos en el Salmo 90:10. Salmo 90:10. Dice: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Entonces dice el Salmo 90 que una generación son 70 u 80 años, ¿verdad? No sé si tienen a la mano sus calculadoras por ahí. Si pueden sacar sus calculadoras. Entonces, si tú tomas el año en que Israel regresó a su tierra, que es, como ya habíamos mencionado, en 1948, le sumas a esto 80 años, ¿cuánto te da? Te debe de dar, si tienes ahí los números, te debe de dar 2028, ¿verdad? Ahora, si tomamos en cuenta que dice que esa generación no pasará y que el cielo y la tierra pasarán, significa que dentro de esa cuenta están estos 7 años de tribulación y de gran tribulación, ¿verdad? Entonces réstale ahí a la cantidad que te dio, réstale 7 años. ¿Cuánto te da?
yo lo hice hace un rato. Te debe de dar 2021, ¿verdad? ¿Y en qué año estamos? Estamos en 2020. Ahora, esto no quiere decir que esto vaya a ser así, ¿verdad? Quiero aclarar. No vayan a decir, ay, es que Manuel dijo, ¿verdad? No, no, no. Estamos haciendo una ejemplificación y lo único que nos muestra esto es que el tiempo cada vez es más corto. Ahora, como creyentes estamos anhelando que esto pase. Pero ¿sabes qué es lo que está deteniendo esto? Lo que está deteniendo esto es el amor que Dios le tiene a su iglesia. Lo que está deteniendo esto es la misericordia de Dios. Lo que está deteniendo esto son aquellas personas que aún necesitan escuchar el Evangelio. Aquellas personas que aún necesitan escuchar las buenas noticias. ¿Lo has considerado? ¿Lo has tomado en cuenta? Muchas veces decimos, ven Jesús. Todos anhelamos este regreso. Pero ¿has considerado estas cosas? ¿Cómo se supone que estas personas van a escuchar la palabra de Dios? Somos nosotros los que tenemos que compartir este mensaje. Somos nosotros los que tenemos que anunciar las buenas nuevas. Somos nosotros los que tenemos que pregonar que ya está todo pagado, que ya todo ha sido logrado por Jesucristo, que Él ha derramado su sangre para el perdón de los pecados y que ha resucitado para darnos esta nueva vida, para darnos esperanza. Esta esperanza bienaventurada. Hemos sido encomendados con esto. Como dice Romanos capítulo 10, versículos del 11 al 15. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Cómo van a escuchar si tú y yo no les compartimos? Y seguro te viene a la mente, bueno, es que estoy acuartelado en mi casa, ¿verdad? Me impiden salir, ¿verdad? Bueno, por más que busquemos excusas, la realidad es que al igual que este mensaje está siendo presentado, de la misma manera, el desarrollo de la tecnología nos permite tener un contacto directo con personas que están muy lejos de nosotros. Hay tantas personas a las que conoces que necesitan escuchar este mensaje y están a un tono de distancia. Puedes agarrar tu teléfono y marcarles y compartirles de esta esperanza. En estos tiempos en los que muchas personas ya no tienen esperanza. Es una locura lo que está pasando en el mundo. Y sin Cristo es horrorizante. Y sin Cristo es realmente un terror que está experimentando la gente. Y somos los encargados de compartir esta esperanza. Somos los encargados de compartir este mensaje. Somos los encargados de predicar, de que ellos escuchen. Somos los enviados. Somos aquellos a quien Dios quiere usar para compartir de estas buenas nuevas. Es muy importante esta ejemplificación. Las comunicaciones en la antigüedad
no eran como ahora. En la antigüedad, para enviar un mensaje había personas que se preparaban para esto, ¿verdad? No existían el calzado que existe hoy, ¿verdad? En ese entonces, pues si acaso unos guaraches, ¿no? Ahí un pedazo de piel amarrada a los pies, ¿verdad? Y entonces las comunicaciones se daban a través de estos heraldos que llevaban el mensaje, ¿verdad? Eran personas que eran capacitadas para estos viajes largos. Esto era muy importante, sobre todo cuando habían confrontaciones, cuando habían batallas. Y entonces el ejército de una ciudad salía a la batalla. ¿Y quiénes salían a la batalla? Bueno, todos los hombres, todos aquellos que podían portar armas y que habían sido preparados para la guerra. Entonces, ¿quién se quedaba en la ciudad? Las mujeres y los niños, ¿verdad? Entonces, si el ejército perdía la batalla, en ese momento un heraldo tenía que salir a toda velocidad a anunciarle a la ciudad que habían perdido. ¿Para qué? Para que corrieran por sus vidas. ¿Por qué? Porque si el ejército había sido vencido, significaba que el ejército enemigo venía en camino hacia la ciudad. Y estas personas que estaban ahí iban a experimentar un terrible sufrimiento. Iban a ser hechas esclavas, y bueno, esto es lo menos, ¿no? Iban a ser ultrajados, esclavizados. Entonces, antes de que esto sucediera, era enviado un heraldo, una persona que corría con todas sus fuerzas hasta la ciudad, ¿verdad? Para anunciar cuál había sido el desenlace de la batalla. Entonces, en las torres de la ciudad había vigías que se encargaban de ver lo que estaba aconteciendo y eran especialistas en identificar a los mensajeros. Y podían identificar el mensaje que traía el mensajero por la forma en cómo corría, ¿verdad? Si era un mensaje de derrota, el mensajero iba a venir cabizbajo, ¿verdad? Iba a venir cansado, iba a venir cargado con con el peso de este mensaje. Pero si era un mensaje de victoria, el mensajero vendría saltando y brincando y erguido. Entonces lo veían desde lejos y por eso dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Por qué? Porque cuando venían gozosos de la victoria, venían saltando, venían aventando los pies hacia adelante, venían gozosos. Y entonces los vigías podían ver y podían compartir a toda la ciudad que había habido una victoria. Es así como Dios nos envía, con este mensaje, con esta buena noticia. ¿Cómo compartes el evangelio? ¿Lo compartes como un pesar o como verdaderamente un gozo? Como estar llevando esa buena noticia de victoria a una ciudad que está esperando su destrucción. Estamos llevando esta buena noticia a aquellas personas que están esperando su final, sin ninguna esperanza. Estamos siendo estos verdaderos heraldos que con gozo comparten la palabra de Dios y este precioso mensaje. Realmente tenemos que meditar en cada una de estas cosas. Regresando a nuestro pasaje,
ahí en el capítulo 5 de Juan, versículo 28 y 29. Dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Realmente esta porción es la que nos debe de motivar a seguir compartiendo este mensaje. Todos los hombres tendrán la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, como dice unos versículos antes, en el versículo 25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Llegará un tiempo en el que todos escucharán la voz de Dios. Pero como dice el versículo 29, los que hicieren lo malo vendrán a condenación. Y menciona esta porción, esto de hacer lo bueno y de hacer lo malo. Y es importante aclarar porque verdaderamente la salvación es por fe. ¿Cuántas veces hemos compartido que no es algo que tú puedas hacer en el sentido de alguna obra, de algún acto de bondad, sino que a lo que se refiere es que lo bueno para Dios no es referente a una acción, sino a aceptar tu perdón. Y ese aceptar el perdón te prepara para un proyecto de obras buenas que Dios preparó de antemano. Es increíble pensar en cuántas cosas tuvo que hacer Dios para que nos convirtiéramos. La decisión de volver a nacer es lo único bueno que podemos hacer. Cuando hablamos de la Nueva Jerusalén, decimos que va a haber gente adentro de esa ciudad y gente afuera, ¿verdad? Y a veces pensamos, oye, ¿qué? ¿Habrá alguna diferencia entre la gente que está adentro y la gente que está afuera? Bueno, ya lo hemos mencionado con anterioridad, pero no habrá ningún pensamiento diferente en la eternidad. Los que vivan adentro de la Nueva Jerusalén no se sentirán mejores que los que vivan afuera. Nadie se sentirá más o menos. La única diferencia será el profundo agradecimiento que tendrán los hombres. Aquellos que fueron usados abundantemente por el Señor tendrán un profundo agradecimiento, y aquellos que no pudieron ser usados tanto tendrán también un profundo agradecimiento. Tomando en cuenta esto, lo bueno, hacer lo bueno para resurrección de vida, es volver a nacer. Y mencionando esto, la realidad es que estamos igual que en el día en el que nos convertimos. Todos los días tenemos que tomar esta decisión. Todos los días tenemos una profunda necesidad de gracia, igual que cuando nos convertimos. Y a través de esa transformación, Dios nos permite vivir en ese precioso proyecto que Él trazó para nosotros. Nos permite vivir en esas obras
que Él preparó de antemano, como dice Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, a través de esta resurrección de vida, somos preparados para aquellas buenas obras que Dios preparó para nosotros. Pero aquellos que hicieron lo malo vendrán a resurrección de condenación. Los que vivimos en Cristo vivimos en el maravilloso gozo de servirle, pero estamos rodeados de personas que necesitan salvarse. Pero no solo eso, no solo es la salvación, sino que esas personas necesitan aprender a seguir a Jesús. A veces pensamos muchas cosas de las cuales el Espíritu nos permite entender y pensamos de qué manera podemos transmitirles esto a aquellas personas que recién se convierten. ¿Cómo nos podemos multiplicar? ¿Cómo podemos transferir esto que hemos recibido? Bueno, a través de discipularnos. No solo debemos de pensar en que las personas se conviertan, sino que debemos de pensar en que es vital que ellos aprendan a seguir a Cristo. Hay muchas personas que no saben que pueden llevar a otros a seguir a Cristo. El mayor privilegio que Dios nos ha dado es compartir su palabra, porque hay una resurrección de condenación. Aquellos que hicieron lo malo, aquellos que tomaron la decisión de no recibir el regalo precioso de lo que Jesucristo logró, vendrán a resurrección de condenación. Habrá personas que a través de esta resurrección de condenación se les dará un cuerpo, pero no un cuerpo perfecto como aquellos que resucitaremos para vida, sino que se les dará un cuerpo capaz de soportar la condenación, capaz de soportar el castigo eterno, capaz de estar en el fuego, sufrir ese dolor y no desintegrarse. Verdaderamente, lo principal, lo primordial, el llamado es ganar las almas. Tenemos un ministerio que ha sido encomendado a nosotros, que hemos vuelto a nacer, el cual está allá en 2 de Corintios, capítulo 5, vamos a leer de él versículo 17 al 20. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios.
somos llamados a reconciliar al mundo con Dios. Este ministerio que ha sido encomendado a nosotros es el ministerio de la reconciliación. De que a través de esta nueva vida que Cristo nos ha dado, podamos reconciliarnos con nuestros padres, podamos reconciliarnos con nuestros hijos, podamos reconciliarnos con nuestros hermanos, podamos reconciliarnos con nuestra familia, con aquellas personas a las que no les hablábamos, que a través de Cristo podamos apropiar el perdón que Él nos da y podamos dar ese perdón y podamos reconciliar al mundo con Dios, empezando con todas aquellas personas que están alrededor de nosotros. Como creyentes somos llamados a este ministerio. ¿Estás peleado con alguien? ¿Estás enojado con alguien? Tienes que entender que Dios te ha llamado a reconciliarte. Que Dios a través de esta reconciliación va a forjar un testimonio en tu vida. Que Dios a través de esta reconciliación va a permitir que Cristo se manifieste en nuestras vidas. Que a través de esa manifestación podamos ser guiados a cumplir este proyecto que Dios tiene, a vivir de acuerdo a las obras que Él trazó de antemano para nosotros, a reconciliar al mundo con Dios. Somos llamados a reconciliar al mundo con Dios. Este es el tiempo. Estamos a las puertas. Dios está haciendo extensa su misericordia. Solo falta un poco de tiempo y aún hay personas que no han venido a los pies de Cristo. ¿Quieres que aquellas personas pasen por esto que hemos venido presentando en la tribulación y en la gran tribulación? ¿Tú le deseas eso a tus seres queridos? Este es el tiempo de la misericordia. Este es el tiempo en el que Dios nos llama a cumplir este ministerio. Utiliza estos medios de gracia que te han sido dados para alcanzar a todos aquellos que amas. Y no solo a ellos, a todas las personas que Dios has puesto alrededor tuyo para compartirles este precioso mensaje. Somos llamados a reconciliar al mundo con Dios. Meditemos en esto. Mientras esperamos a Cristo, alcancemos a los más que podamos. Alcancemos hasta el último. Y una vez que el último reciba el Evangelio y acepte a Jesucristo, en ese momento nos vamos. Seamos diligentes. Seamos ese pueblo fiel que cumple con el mandato de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias por este tiempo, gracias porque tú nos permites recibir este mensaje, gracias por este medio, Señor, por todo esto que tú traes a nuestros corazones. Te pedimos que tú nos afirmes en esto, Señor, que tú a través de tu Espíritu calientes nuestro corazón, que pongas este cargo por las almas, Señor, que podamos reconciliarnos. Señor, enséñanos a perdonar así como tú nos perdonaste, pasando por alto todos nuestros pecados, Señor. Dispón nuestro corazón. Permítenos cumplir con ese precioso propósito por el cual nos llamaste, a reconciliar al mundo a través de Jesucristo. Señor, y te pedimos por este tiempo y por todas las familias aquí representadas. Señor, te pedimos que tú nos sigas guardando y que tú hagas firme nuestra esperanza, esa esperanza bienaventurada,
de tu venida, Señor. Te pedimos que tú nos fortalezcas, que tú nos afirmes en esto y que tú nos sigas impulsando a compartir de la verdad, del Evangelio, de la verdad de Jesucristo, de la verdad de este regalo y de esta preciosa esperanza. Te lo pedimos, Señor, y te pedimos también que nos traigas de nuevo a esta cita que es contigo. En nombre de Jesucristo, tu Hijo, te lo pedimos. Amén. Pues muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta por ahí. No sé si tengan algo que quieran preguntar o alguna duda o algo que quieran comentar. Vamos a dar unos minutos antes de terminar la transmisión para ver si hay alguna duda o algún punto que quieran repasar o que no haya quedado claro. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran comentar? Seguimos aquí. No se espanten con las cuentas que hicimos, matemáticas, ¿verdad? Es importante todos los días estar viviendo para Dios, dependiendo de Él, porque sin duda vendrá en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y tenemos que estar constantemente viviendo para Él. Saludos también a Susana Mejía. Por ahí ya vi que te conectó también Reina. Saludos, Reina. Saludos a la familia, saludos a Daniel. ¿Algún otro comentario o algo que quieran comentar por ahí? Con toda confianza. No quiero, dar por terminado este tema sin que se contesten las dudas. A ver, aquí alguien me pregunta que cuáles fueron los primeros versículos. Lo primero que compartimos fue Jeremías 16, del 14 al 15, que es cuando se menciona el regreso de Israel a su tierra, que también es paralelo a Ezequiel 36. Ezequiel 36, déjenme revisar. Jeremías 16, leímos Jeremías 16 del 14 al 15.
Sí, es Ezequiel 34. A ver, me preguntan que si en el milenio tendremos naturaleza. Bueno, quiero pensar que se refiere a la antigua naturaleza. Y bueno, no, como mencionamos hace un momento, no habrá ninguno de los pensamientos de nuestra antigua naturaleza. ¿Por qué? Porque en el momento en el que somos arrebatados, dice que seremos perfeccionados, ¿verdad? Y en ese momento, todo lo anterior, toda esta antigua naturaleza que cargamos en este cuerpo en el que vivimos, será renovada, ¿verdad? No habrá nada de eso. Por eso es que tampoco tendremos ningún pensamiento de superioridad, ¿no? Viviremos en plena perfección y no habrá nada, digamos, de pensamientos de superioridad, o sea, nada que anterior a la perfección que pueda incitarnos a tener un comportamiento contrario, sino que seremos perfeccionados y tendremos esta nueva naturaleza que se manifestará en plenitud en nuestras vidas. Sí, también Juan 28, a ver, alguien menciona aquí que fue Juan 5 del 28 al 29, así es. También vimos ese versículo, que obviamente digamos, la porción que nos está permitiendo desarrollar todos estos temas, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? No sé si quedó claro esto que mencionamos. Perdón, dije Ezequiel 34, es Ezequiel 36, ¿verdad? Se los voy a leer así rapidísimo para que más o menos vean la similitud de estas cosas. Dice, en el versículo dice, mientras el versículo 16, vino a mí palabra, es Ezequiel 36, versículo 16, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras, como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí, y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos los contaminaron. Los esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido. Y dice el 21, pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones. Por tanto, el 22, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones, a donde habéis llegado, y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas,
Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y fíjense el 24 dice, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios y os guardaré de todas vuestras inmundicias y llamaré a todas vuestras inmundicias y llamaré al trigo y lo multiplicaré y no os daré hambre, ¿verdad? El 32 dice, y no lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor, sabedlo bien, avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Entonces Dios lo hace por su nombre. Dice una pregunta aquí, ¿qué significa el nombre del ministro o gobernador de cuando Israel regresó a su tierra? ¿Tiene significado su nombre? No, en realidad es su nombre y apellido el que mencionábamos. Déjenme ver, lo tengo por acá. Es David Ben Gurión. En realidad ese es su nombre, es David, hijo de Gurión. Eso significa Ben, hijo de. Sin embargo, no, es simplemente el primer ministro y es el que da el anuncio de que de todos los lugares del mundo regresen a Israel. De hecho, en 1950 se hace un decreto en el que se les anuncia a todos los judíos esparcidos por todo el mundo que pueden regresar a Israel y en el momento en el que regresen se les va a dar ciudadanía, ¿verdad? Entonces, digamos, lo mencionamos como hecho inicial del cual dieron pauta varias de las cosas que permitieron que regresaran todos los judíos a su tierra, ¿verdad? Bueno, pues les agradezco mucho que se pudieron conectar, gracias a Dios por sus vidas. Seguimos pues con estas transmisiones, si Dios quiere nos conectaremos el próximo domingo a las 10 de la mañana. Recuerden que si tienen alguna duda lo pueden poner aquí o lo pueden poner en el chat y trataremos del próximo domingo responder todas aquellas dudas que quedaron, y esto pues ya para que nos permita continuar con nuestra enseñanza del Evangelio de Juan. Pues muchas gracias y que Dios los bendiga. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo domingo. Hasta luego, que Dios los bendiga.